hablar de algunos temas relacionados a este tema. Doctor García Toma, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros en 24 horas mediodía. Quería empezar preguntándole, doctor García Toma, por esta moción de vacancia presidencial que se ha presentado ya en el Congreso de la República. La ha empezado a circular el Partido Renovación Popular y se están adheriendo algunos otros congresistas de Avanza País y también nos imaginamos que en las próximas horas el fujimorismo. ¿Qué futuro le ve a esta moción de vacancia presidencial que se están recogiendo firmas ya en el Congreso de la República? Con gusto en saludarlo y muy gentil por la invitación. Lo primero que habría que decir es que cuando se habla de vacancia presidencial por incapacidad moral permanente, estamos hablando de un instituto que forma parte del derecho constitucional, de la Constitución vigente. ¿Qué significa eso? Significa que hay un conjunto de hechos que, interpretados por el Parlamento a nombre y en representación del pueblo, implican una grave afectación a las reglas de lo correcto, de lo bueno, de lo deseable, de lo moralmente aceptable, que eventualmente podrían generar una pérdida de legitimidad por la, afectación de la imagen de la institución de la Presidencia de la República. Un segundo elemento importante a considerar es que los parlamentarios, al momento de evaluar esta situación, tendrán que tomar en cuenta la necesidad, la conveniencia, la oportunidad, ¿no? En tercer lugar, hay que, de ser el caso, otorgar las garantías del debido proceso al imputado y en cuarto lugar, en cuarto lugar, analizar el clima ciudadano, es decir, cómo responderían los ciudadanos frente a una decisión de una vacancia. Y por último, converger un conjunto de fuerzas políticas en un mismo sentido. De esos 5 presupuestos, creo que 4 de ellos están cumplidos. No hay ninguna duda que los hechos son inmorales. En segundo lugar, vivimos una situación de caos, de anarquía, de falta de gobernabilidad, de afectación de la gobernanza. La ciudadanía, si tomamos en consideración los sondeos, están por encima del 70%. Y el único elemento, faltante es el referido al consenso político para alcanzar los 87 votos que exige el reglamento. Y es que, en el fondo, tenemos el problema de lo que ha develado la propia señora Karen López, es decir, la existencia de lo que ellos llaman los niños, y yo llamaría los toribianitos, es decir, un grupo de parlamentarios que han establecido redes de corrupción con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones para obtener granjerías a través de contratos para la construcción de obras, con lo cual han vendido, su representación política del pueblo para, afiliarse, a una línea que no tiene otra cosa que ver con la corrupción, ¿no? Ese es el tema final. Claro, ahora, la situación es bastante complicada porque, como usted bien dice, no es muy probable que puedan alcanzar los 87 votos y, de hecho, desde las bancadas que impulsan esta iniciativa de vacancia, están preocupados por ese tema. Ahora, lo que ha dicho, por ejemplo, la congresista Yarrow, con quien conversamos hace instantes, y lo que dijo ayer el congresista Cueto, de otra tienda política que también está apoyando la vacancia, es que por lo menos van a alcanzar los suficientes votos para convocar al presidente de la República ante la representación nacional, que es uno de los pasos en medio de este proceso de vacancia. Lo que muchos han interpretado como que esto es una suerte de interpelación al presidente de la República, ¿no? Que no está contemplado en nuestro ordenamiento jurídico, pero que finalmente lograría que Pedro Castillo vaya y responda ante el Congreso de la República por estas serias acusaciones. El tema de los votos está pendiente porque no se sabe todavía si alcanzarían estos 87 que se necesitan para finalmente consumar la vacancia. ¿Cómo ve este panorama en específico? Hacer que el presidente de la República vaya a la representación nacional a responder por estas serias acusaciones. Paco, pero ya se ha presentado, la moción de vacancia.
el trámite implica obtener el mínimo de 52 votos para que este trámite prosiga. Eso al parecer habría sido alcanzado. En ese contexto, el presidente de la República, ya sea de manera personal, en compañía o a través de un abogado, deberá ofrecer sus descargos para garantizar las reglas del debido proceso, ¿no? Luego de eso, conocido los dichos de manera directa o a través de su abogado, el Pleno de la Representación Nacional delibera y vota. Y yo creo que el solo hecho de que el presidente de la República se presente ante el Parlamento para responder a estas graves imputaciones es, digamos, muy saludable para la democracia. Sobre todo para un presidente que se ha negado, digamos, a dar respuesta a una serie de cuestionamientos a lo largo de estos 6 meses. Ha sido muy penoso que después de haberse conocido el que existe una colaboradora eficaz, alguien que ha pedido ser colaboradora eficaz, que ha reconocido la existencia de delitos en las que ella estaría en curso, y haber señalado que en la pirámide de esa organización criminal está el presidente de la República, haya respondido con una declaración de muy breve lapso y en la cual se ha dedicado a denostar de quienes han presentado la denuncia, pero que no ha tenido la responsabilidad de dar cuenta de sus actos. Creo que el hecho de que se presente en el Congreso, parece que situación que se va a dar, es digamos, una buena reflexión cívica frente a quién estamos y quién conduce el país. Ahora, quiero aprovechar también para preguntarle sobre esta denuncia constitucional contra el presidente Pedro Castillo que se aprobó ayer en la subcomisión de acusaciones constitucionales, para que nos explique un poco a los televidentes y entendamos un poco el contexto de qué significa una acusación constitucional contra el presidente de la República, Pedro Castillo, por traición a la patria, que es el tenor por el cual se ha aprobado esta acusación constitucional, y qué es lo que implica, en qué podría desencadenar y qué es lo que podría pasar al final si es que esta acusación constitucional llega al Pleno del Congreso. Gracias, Paco. De acuerdo con lo señalado en el artículo 117 de la Constitución, el presidente solo puede ser acusado por 4 acciones. Una de ellas es la imputación del delito de traición a la patria, que en este caso está vinculado con los actos preparatorios a raíz de una intervención que él tuvo en la ciudad de Bolivia cuando él era candidato, y luego ya en su condición de jefe de Estado y jefe de gobierno cuando ofreció declaraciones a un medio internacional y en la que señalaba la predisposición del gobierno peruano de ceder territorio nacional y procesar esta abdicación a nuestro territorio nacional a través del procedimiento del referéndum. ¿Por qué hay traición a la patria? En primer lugar, porque la Constitución señala que nuestro territorio es inalienable. Es algo que nosotros hemos heredado en medio de guerras y de conflictos y que nosotros como peruanos tenemos la obligación de preservar y conservar. En segundo lugar, porque es un deber del Estado el defender la integridad territorial. Y en tercer lugar, porque no es posible llevar a cabo un referéndum para dejar sin efecto un tratado internacional, ¿no? Entonces, en base a esas consideraciones se ha presentado esta denuncia. Este es un proceso más largo que va a requerir de que la comisión que se nombre al respecto, dado que ya ha sido admitida a trámite, verifique cuáles son los vínculos que hay entre la conducta del señor Castillo con, digamos, los acuerdos y la visión que tiene de América Latina el Foro de Sao Paulo, que ya habla de una América Latina sin fronteras, incluso plantea políticas de integración por grupos étnicos. En segundo lugar, por esa declaración que él virtió cuando era candidato y luego su inmediato viaje a Bolivia y posteriormente las continuas visitas del señor Evo Morales, que no solamente es expresidente de la República, sino que es presidente del Movimiento al Socialismo, que es el partido de gobierno. Entonces habría ahí que analizar si es que hay algún compromiso político
ideológico, doctrinario, ¿no es cierto?, en relación a que el Perú, al margen de las normas internacionales, al margen de la Constitución, a través de su presidente y sin, por supuesto, el acuerdo de los ciudadanos, que no estarían, por supuesto, de acuerdo, haya cesión territorial a Bolivia, ¿no? Así es. Muchas gracias.